Buenos días, auditorio. Estamos en un nuevo programa de Cambio en el Debate. Hoy vamos a tratar temas interesantes siempre de las luchas ambientales, de los aspectos de la organización, de las afectaciones en un contexto nacional. Para eso tenemos como invitados a Octavio Rosas Landa. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres presentarte? Sí, yo formo parte del Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y también soy académico en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos participando ahí desde el inicio de la Asamblea, hace 4 años, y hemos visto cómo no solo está creciendo la destrucción ambiental del país, sino también las luchas de resistencia, las luchas de defensa de los recursos y de los derechos de los pueblos. Pues esperemos que nos dé tiempo para abarcar todo este tema tan importante, y también nos acompaña un gran amigo, Humberto Puente. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, quizás accidente, pero gracias de todos modos a Javier, gracias a Cambio, que no me ha cerrado las puertas, que me ha permitido hablar. Hoy vengo como biólogo, también precisamente por el asunto de las afectaciones ambientales. Muy bien, pues bienvenido. Gracias. Pues podríamos empezar haciendo rápidamente un análisis de qué es la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y nos vamos ya en el contexto de las luchas a nivel nacional y ir enfocándonos en algunas luchas importantes, representativas, que nos permitan dar un panorama de este asunto. Adelante. Claro que sí. Mira, desde hace ya varios años, hace más de 4 años, la Asamblea tiene 4 años de existencia, pero desde hace más tiempo nosotros, un grupo de académicos, de profesionales que tenemos ya tiempo trabajando en el estudio, en el análisis de la realidad económica y social del país, nos empezamos a involucrar con distintas organizaciones y comunidades locales que estaban enfrentando una serie de problemáticas de carácter socioambiental, es decir, que estaban viendo cómo se estaba deteriorando su acceso al agua, por ejemplo, o bien la contaminación de un río, o la contaminación que iba a generar un cierto proyecto mal llamado de desarrollo. Y esto fue llevando poco a poco a que varias de estas luchas y varias de estas comunidades empezaran a tener contacto mutuo, incluso visitas recíprocas, y a partir de ahí fue surgiendo de manera natural la necesidad de ir conformando un espacio en el que pudieran estar dialogando las propias luchas sobre qué estrategia seguir, porque a lo largo de todos estos años, digamos, las afectaciones ambientales tienen ya mucho tiempo, algunas ya muchos años, y no existía un espacio en el que pudieran estar recíprocamente intercambiando experiencias, y por lo tanto estaban peleando en la invisibilidad, fragmentadas, y cada una de ellas asediadas sin conocerse mutuamente. Y esto llevó, decía yo, de manera natural a que el 31 de agosto de 2008 se conformara allí en la Facultad de Economía de la UNAM la primera Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que fue una reunión, no digo pequeña porque hubo más de 300 personas de varios estados del país, pero que nos fue llevando en la necesidad de ir convocando a más luchas, porque todo el mundo empieza a hablar y empiezan a decir, pues yo conozco a los que están peleando contra la contaminación de tal río, o los que están defendiendo los manantiales en tal otra comunidad o pueblo, y entonces se los fue convocando, y así hemos ido hasta la fecha. Ya llevamos realizadas 7 asambleas nacionales en 4 años, las primeras con muy poco tiempo de diferencia, pero ahora ya las realizamos anualmente, y en las que ha ido creciendo la participación. Hasta, digamos, en la primera asamblea hubo 45 luchas presentes, y ahora a la fecha tenemos, va oscilando entre 100 y 130 luchas distintas de 16 estados del país.
Entonces ¿De cuántos estados? De 16 estados del país. Entonces esto ha llevado incluso a que, por ejemplo, en la sexta Asamblea Nacional que hicimos en una comunidad en Oaxaca, vecina de San José del Progreso, que es una comunidad que se ha vuelto muy conocida porque ahí hay una violencia tremenda de una minera contra la comunidad, en San José del Progreso. Hicimos la asamblea en la comunidad vecina y ahí tuvimos una asistencia de 1,500 compañeros entre organizaciones de Oaxaca y de otros 15 estados. Entonces esto ha llevado a un proceso de mucha actividad y mucha interacción entre las luchas de la asamblea, y esto también ha llevado a ir impulsando una serie de iniciativas. Por ejemplo, muy particularmente las iniciativas que hemos impulsado al interior de la asamblea son la autoformación de los compañeros. Entonces la asamblea realiza 4 talleres durante el año de formación para los activistas comunitarios, en los cuales se van discutiendo temas como la economía verde, el calentamiento global, qué significa la minería, cuáles son los impactos a la salud de las afectaciones ambientales, la crisis hídrica del país, etcétera. Digamos, hemos tenido a lo largo de estos 4 años ya más de 10 talleres, y este es uno de los procesos que se están impulsando. Otro proceso importantísimo para la asamblea ha sido el irse acuerpando como una red de trabajo en la cual podemos impulsar, por ejemplo, la primera demanda nacional ante el Tribunal Latinoamericano del Agua contra el Estado mexicano. Es decir, el Tribunal Latinoamericano del Agua, que es una instancia internacional de carácter ético, ha juzgado ya muchos casos de afectaciones hídricas en el país, 14, México es el país que más casos ha presentado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua desde que se creó, y en un momento dado hablamos con la presidencia del tribunal y le dijimos, bueno, es que México no es tal o cual caso de afectación, sino que en realidad todo el sistema hídrico del país está hecho pedazos, está colapsado. Y entonces el Tribunal Latinoamericano del Agua ya admitió la demanda que presentamos como asamblea. Entonces va a ser la primera demanda de carácter nacional que va a juzgar el Tribunal Latinoamericano del Agua. O sea, ¿ya se metió la demanda? Ya está metida la demanda y se va a presentar y se va a defender la demanda, es decir, se va a argumentar la demanda ya en la próxima sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua en septiembre, en Buenos Aires, Argentina. ¿Pero está ligado con el Tribunal Permanente de los Pueblos? No, esto es una iniciativa aparte, porque justamente como las afectaciones ambientales no son las únicas que existen en el país, es decir, México está viviendo una crisis monumental, no solo económica, social, política o ambiental. Nosotros empezamos también a trabar una serie de relaciones y alianzas con organizaciones sociales que no son necesariamente organizaciones de carácter ambiental, y a partir de ello surgió también la posibilidad y la necesidad de hablar con el Tribunal Permanente de los Pueblos y pedirle que viniera a México para entablar, como lo hizo ya en Colombia, un capítulo México para juzgar 7 de las gravísimas crisis que se están viviendo en México. La crisis derivada de la guerra sucia, es decir, no solo los 60,000 muertos que llevamos en este sexenio, sino una cauda interminable de violencias que han ocurrido anteriormente, pero que nunca han recibido justicia. La violencia contra los migrantes, tanto los mexicanos como los transmigrantes centro y sudamericanos que atraviesan el territorio nacional.
la violencia contra las mujeres, la violencia contra los trabajadores, la violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria del país, la violencia contra los defensores ambientales, la violencia contra el medio ambiente y los defensores ambientales, y la violencia contra los comunicadores y incluso a veces desde los medios de comunicación contra los movimientos sociales. Y esto entonces configura todo un esquema en el cual más de 200 organizaciones, entre ellas la Asamblea, hemos presentado ya en la audiencia general introductoria una demanda preliminar. Y a lo largo de este año, el próximo, realizaremos una serie de preaudiencias y una audiencia temática correspondiente a la crisis del medio ambiente en México, en la cual los pueblos, los afectados ambientales directamente van a exponer ante jurados nacionales e internacionales todos los agravios y las injusticias que se están cometiendo contra ellos a partir de despojos hídricos, de despojos de bosques, de tierras, etcétera. Humberto, ¿cómo ves este panorama? Está, bueno, a la vez está terrible, pero a la vez está alentador, ¿no? Por el trabajo que se está pretendiendo o buscando configurar, ¿no? En ese aspecto, desde cuánto tiempo, le comentaba hace rato, desde hace cuántos años se ha buscado este tipo de organizaciones que permitan una defensa organizada ante el embate del capital sobre los recursos naturales. Todo eso, ¿cómo la ves tú, Humberto? Yo lo veo muy bien, sobre todo considerando que regularmente las luchas en México se dan muchas veces de manera aislada. Pensemos, por ejemplo, en el estado, Costula, Cherán y la Loma de Santa María. En realidad son 3 espacios separados físicamente, pero con una misma demanda. Y entonces, qué bueno que se empiezan a dar estas formas de coordinación, porque además, efectivamente, como lo decías, hay una crisis terrible, y lo malo es que volteamos para todos lados, y en todos lados hay problemas. Aquí, el día de ayer, precisamente comentábamos este asunto de la Loma de Santa María, que primero construyen, y después ven cómo arreglan. Pero además construyen. Morelia, desafortunadamente, a partir del sismo del 85, ha crecido de manera desmesurada. Allí donde se puede construir sin pensar en un plan regulado. Y esto, bueno, pues ha generado afectaciones terribles, que pareciera que no. Yo me acuerdo en años pasados, no, pues es que lugares de inundación, pues que Prados Verdes, que el lago 1 y lago 2, ¿por qué es que está mal? No, es que se construyó donde se los bordes del río, ¿no? También hay una colonia de Tapia. O la Primo Tapia. Sí, se inundó porque eran zonas donde se inundaba. Y entonces ahora no sabemos cómo resolver el problema. Bueno, no se sabe cómo resolver el problema, y eso genera más problemas. Entonces, qué bueno que están apareciendo estas formas, en donde, entre otras cosas, bueno, si bien es cierto que puede ser así como muy localizado el asunto de la defensa ambiental, pero también es cierto que hay una serie de cosas alrededor, y entonces solo con esa coordinación de la que hablas, pues se puede salir adelante. Claro, siempre uno siente los problemas grandísimos, los que están cerca, digo, no por... Claro. Se ve, claro, pero es una cuestión, yo creo, generalizada en el estado, en el país, perdón. Sí, claro. O sea, habría algunas luchas emblemáticas, no sé, por sector o por área geográfica, que estén realmente, que valdría la pena que se conociera. Claro, por supuesto. Creo que aquí lo que hemos estado presenciando y hemos estado tratando de articular dentro de la Asamblea es precisamente el hecho de que todas las luchas tienen una serie de elementos comunes de defensa, no solo de los derechos colectivos de los pueblos, el derecho a un medio ambiente sano, que aunque está consagrado en la Constitución, o recientemente el derecho al agua, pues son letra muerta prácticamente, porque incluso frente a la destrucción que está resultando, por ejemplo, con la Loma de Mejía, ¿no?
llega Felipe Calderón a Morelia y dice que él no considera, sin tener ningún fundamento Medina, para decirlo, la loma de Medina, no de Mejía. Ajá. ¿No? Perdón, sí, la loma de Santa María. De Medina, es que está bien. Sí. Es Santa María. La loma de Santa María. No se la Sí. Yo pensé que estaba haciendo un juego de palabras. Ya, la loma de... Sí. Porque el que quiere invadir, o el que Exacto. está aquí es un señor que se apellida Medina. Claro, entonces, con toda irresponsabilidad se plantea que esto no tiene ningún tipo de afectación cuando ya hay una serie de estudios y una serie de demostraciones fehacientes de que ya hay de que ya hay una destrucción, pero que el riesgo puede ser todavía mucho mayor. Entonces, así como el caso de la Loma de Santa María, nosotros hemos encontrado una serie de casos brutalmente emblemáticos en México. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, solo por mencionar algunos, o sea, hablaría yo del caso de El Salto en Jalisco, que se haya convertido en un emblema de la destrucción de la salud en el país, es decir, es el municipio más contaminado de México, que recibe todas las aguas residuales urbanas de Guadalajara, más todos los residuos industriales del corredor industrial del Salto, que está frente al aeropuerto de Guadalajara, y esto ya ha generado prácticamente la desaparición de toda la población de la tercera edad, en una comunidad de más de 200,000 personas. No... Hijo, sí está grave. Entonces es algo gravísimo. Las propias autoridades recientemente lo han denunciado varias organizaciones en Jalisco, en Guadalajara. Se ha denunciado que las autoridades tenían conocimiento de los niveles y grados de contaminación del río Santiago, es decir, la continuación del río Lerma, uh-huh. En El Salto, y ocultaron los informes durante más de 2 años. Entonces, esto es no solo un caso de corrupción, un caso de impunidad, sino además de una negligencia criminal. Y es por eso un caso emblemático en el país. Claro. Otro caso similar... Es muy parecido también como en La Laguna, ¿no? Que en algún momento dado empezó a afectarse de los manantiales. Exactamente. Justamente cuando nosotros hemos hecho el recorrido hacia la primera audiencia general introductoria del Tribunal Permanente de los Pueblos que se hizo en Ciudad Juárez, uh-huh. Hicimos una parada en Torreón, Coahuila, y ahí nos enteramos que el caso de La Laguna es un caso hermano, tiene un hermanito, tiene varios hermanitos en distintos lugares del país, pero por ejemplo en Guanajuato, en lo que se llama la Cuenca de la Independencia. En la cuenca del río Laja se habla ya de casi 30,000 enfermos de fluorosis esquelética porque ya están extrayendo aguas fósiles a 300 metros de profundidad de los acuíferos, porque ya se agotaron los acuíferos por el excesivo uso que hacen los agroindustriales del brócoli y del ajo en toda la Cuenca de la Independencia, y la industria misma, y entonces la gente ya está enfermando, y lo mismo está ocurriendo en Torreón, Coahuila, y en toda la región de La Laguna, por el excesivo cultivo industrial de la alfalfa para las vacas de las empresas lecheras. Entonces, estos son también casos emblemáticos. Mencionaba Humberto el caso de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Ese es verdaderamente quizá el caso más escandaloso que hay en México de corrupción gubernamental. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio opositor a Minera San Javier no solo ganó una vez el juicio contra Minera San Javier, sino lo ganó 2 veces. Minera San Javier debió haber sido clausurada no 1, 2 veces, y sigue operando al doble de su capacidad, a sabiendas de las autoridades de Semarnat, de Profepa, de Comisión Nacional del Agua, que están operando ilegalmente y simple y sencillamente se lavan las manos y dicen que no pueden hacer absolutamente nada. Pero exactamente, ¿qué es en la Minera San Javier? ¿Qué hay ahí? En Minera San Javier está operando en un municipio que es Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, pero están directamente explotando minerales, oro, plata fundamentalmente, entre otros minerales que no se consignan, que no se registran, pero están utilizando, según testimonio de los especialistas que han estudiado el tema, más de 32 millones de litros de agua al día. Uh-huh. Y esto significa, y los están extrayendo directamente del acuífero que abastece al 40%
del estado de San Luis Potosí, es decir, a la ciudad de San Luis Potosí. Y entonces poco a poco están dejando sin agua a toda una ciudad de cientos de miles de personas, y lo mismo está ocurriendo en otros espacios, en otras ciudades. Poco a poco se están sacando los recursos. En San José del Progreso, en Oaxaca, Fortuna Silver, minera Cuscatlán, que es responsable ya de varios asesinatos en San José del Progreso, está extrayendo agua a diestra y siniestra en Valles Centrales, que es una zona de veda, porque hay una escasez brutal de agua en todos los valles centrales de Oaxaca. Oaxaca es una ciudad con un estrés hídrico brutal, y se permite operar a empresas de este tipo, que son derrochadoras de agua, contaminadoras de agua, y que además lo único que hacen es dejar residuos tóxicos a las poblaciones después de que ya saquearon todos los minerales. Exacto. Entonces, aquí lo que estamos viendo como patrón sistemático de conducta del Estado mexicano es nosotros lo estamos llamando una desviación de poder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el poder económico y el poder político del Estado mexicano están siendo utilizados no para el beneficio de las comunidades, de los pueblos y de la población mexicana en general, sino que este poder está siendo desviado para favorecer intereses particulares, como los de las empresas mineras, los de las empresas automotrices, los de las empresas energéticas, etcétera. Y no se diga de todos los beneficios fiscales, de los beneficios en cuanto a contención del salario, del control sindical. Por supuesto, y incluso en el régimen de concesiones. O sea, nosotros haciendo el trabajo de análisis sobre la crisis hídrica en el país, hemos descubierto en los informes, que son informes públicos, los pueden todos ustedes consultar en la página de la Auditoría Superior de la Federación. Simple y sencillamente los direcciono hacia el informe de la Auditoría Superior de la Federación, el más reciente, una auditoría que le hicieron a la Secretaría de Economía sobre el régimen de concesiones mineras, en el cual la Auditoría Superior de la Federación consigna que las empresas mineras han pagado por derechos de concesión por las más de 24,000 concesiones mineras que hay en México, que representan, según ese informe, el 15% del territorio nacional. Han pagado 6,500 millones de pesos. Pero a cambio de ello se han llevado minerales por más de 550,000 millones de pesos. Es decir, las empresas mineras transnacionales están pagando el 1.2% del valor que extraen en minerales del territorio nacional. Y si a eso le agregamos que la propia ley minera establece que la minería es actividad preferente de utilidad pública, eso significa que las comunidades quedan indefensas frente al poder de las mineras y al cabildeo que las propias autoridades hacen a nombre de las empresas mineras. Es decir, el Estado mexicano está actuando como gestor de empresas más que como defensor de los derechos de las comunidades, pues de los mexicanos. Estamos yendo hacia atrás, Humberto. Antes, cuando estaban las grandes mineras en Pachuca y en varias partes con un régimen de protección estatal para una explotación de todo tipo, hasta las tiendas de raya y todo eso, ¿cómo ves, Humberto? Bueno, yo quería agregar esto, precisamente tú querías de pronto conocer así asuntos emblemáticos. Yo les voy a platicar otro que a lo mejor es poco conocido. Uruétaro, que es una comunidad que está aquí cerquita, ellos lograron ser dueños del pozo de agua. Entonces ellos están, sus cuotas de recuperación son alrededor de 300 pesos anuales, y hay quien no las quiere pagar. Pero ahorita ya no es el problema. El problema es que Uruétaro está ubicado en la zona que va hacia el Valle de Queréndaro, que va hacia el otro lado a Cuitzeo, y que, como sabes, Javier, es la zona que lleva los desperdicios, las aguas residuales de Morelia, las lleva para allá. Entonces resulta que el pozo de Uruétaro se está contaminando ya por estas aguas residuales. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer si, como estamos viendo, el Estado mexicano está actuando como gestor de las propias empresas mineras?
que por cierto en Michoacán parece que no se han querido meter mucho más, y no les voy a decir dónde hay recursos porque si no nos llegan, pero ¿qué se puede hacer ante estas condiciones? Como siempre el capitalismo está privilegiando la producción y dejando de lado a todos los humanos. Hace poco, creo, no recuerdo el dato exacto, pero aquí en el periódico Cambio de Michoacán, por cierto, un reportero sacó una relación de las empresas mineras, creo que estaban mencionados 16 lugares y con diferentes empresas en solamente Michoacán. Es un aspecto terrorífico, cuando se mete un escarbar. Está lo de Angangueo que te comentaba hace rato también, sí, de un despojo a la comunidad de su derecho, haciendo corrupción, unos pequeños títulos de concesión, de uno lo hicieron 50,000, o sea, son cuestiones que ya lo tratamos en algún programa aquí, pero que sí está grave. ¿Algún otro tema que sea emblemático? Yo creo que todos son, creo que Humberto acaba de dar en el clavo, porque justamente cuando estamos hablando de las afectaciones ambientales, no estamos hablando de una sola en particular, sino que en realidad es algo que hemos también en el propio espacio de la Asamblea se ha ido viendo, es cómo van conectando una afectación con las siguientes afectaciones. Es decir, en el hecho de que, por ejemplo, en el caso que mencionas de el pozo de la comunidad de Uruétaro, que está siendo contaminado por las aguas residuales de Morelia, ahí lo que estamos viendo claramente es que no hay una política de Estado para la prevención de la contaminación. El 70% de los ríos de México, y esto no es algo que decimos nosotros, esto es información oficial, el 70% de los ríos de México está fuertemente contaminado. Es decir, las aguas son tóxicas. ¿Por qué? Porque la política sistemática del Estado mexicano ha sido permitir que se utilicen los ríos como drenajes. Entonces, como los ríos son los drenajes de todas las áreas urbanas del país, y esto es una lógica que se inició en la Ciudad de México, es decir, la Ciudad de México es el emblema de la destrucción ambiental del país, y lo que ha ocurrido en todas las áreas urbanas del país, pequeñas y grandes, ha sido la réplica de el irracional manejo de los recursos hídricos que hay en la Ciudad de México. Es decir, lo peor del centralismo mexicano, es decir, se copió lo peor del centralismo mexicano, que es el manejo irracional de los recursos. Entonces ahora, todos los dos ríos que atraviesan la ciudad de Morelia, los dos están muy contaminados, son aguas tóxicas, y como ya no se puede utilizar el agua de los cuerpos superficiales, se tiene que recurrir a los cuerpos subterráneos. Los cuerpos subterráneos están sobreexplotando en medida extrema, y además se están contaminando. Entonces, no hay una política de prevención. Segundo, no existe una política de sanciones para los responsables de la contaminación y de la degradación de los recursos. Es decir, los que están llevando a cabo toda la deforestación en la zona de Cherán debieran ser ya declarados criminales ambientales, y sin embargo yo leo las declaraciones de los propios funcionarios públicos del gobierno de Michoacán diciendo que no pueden hacer absolutamente nada, que se trata de un, entre comillas, conflicto intercomunitario, independientemente de lo que fuera, que para mí no es un conflicto intercomunitario, es una agresión directa contra una comunidad que es la de Cherán. Lo que está ocurriendo es una deforestación infame, digamos, inhumana de los bosques de Cherán, y los bosques de Cherán representan en parte para el estado de Michoacán, pero en general para el país, el emblema de lo que para el Estado mexicano significan los bosques conservados por las comunidades. Claro, exacto. No, pues sí, es amplísimo ese tema. Tiene que ver mucho también con el modelo de desarrollo urbano, ¿no? Que se tiene, el novohispano, que decían la importación del modelo novohispano del desarrollo urbano. Entrando un poquito, porque ya nos va a llegar el tiempo del campanazo. Michoacán,
Hablando en el sentido de Cherán, yo creo que es un tema que vale la pena abordar. Claro, me parece a mí que a lo largo de estos días que hemos estado aquí platicando con distintos compañeros, representando a varias luchas, incluyendo a compañeros que vienen de Cherán, algo que ha salido de ellos mismos es la necesidad de conformar una asamblea michoacana de afectados ambientales, lo cual a nosotros nos ha parecido una iniciativa extraordinaria de parte de los compañeros. Esto ocurrirá en el mes de agosto, se convocará a la conformación de la Asamblea Michoacana de Afectados Ambientales, el 25 de agosto. Asamblea Estatal de Afectados Ambientales de Michoacán. Y uno de los principios que se estaban planteando en la reunión que teníamos era que todos vamos a participar en esa asamblea, digamos, planteando el problema de cada una de las comunidades afectadas, como todos somos Cherán. De alguna manera todos somos Cherán. Todos estamos siendo víctimas de una agresión. Y al mismo modo en que Cherán, necesitamos seguridad, necesitamos la protección directa de nuestros recursos, de nuestra salud, de nuestra convivencia colectiva, primero. Segundo, estamos trabajando, tenemos ya 2 años trabajando con los compañeros del magisterio aquí en Michoacán para la elaboración de un diagnóstico sobre la crisis ambiental de Michoacán. Es decir, que sean las propias comunidades, los representantes de las comunidades o los asistentes de las comunidades, quienes digan cuáles son los problemas que están viviendo, y entonces ir construyendo una especie de mapa en el que podamos ver por dónde está avanzando toda la frontera de la deforestación y de la reconversión forestal que está ocurriendo en todo Michoacán, el cambio de uso de suelo para las grandes plantaciones de aguacate para exportación, o de frambuesas o de guayabas, etcétera, y que empezar a trabajar en la concientización respecto al hecho de que en realidad todos estos productos de agroexportación, todos estos monocultivos agroindustriales, en realidad no solo son exportación de aguacates o de guayabas, etcétera, sino que en realidad también son exportaciones virtuales de agua. Es decir, el agua de Michoacán era un estado absolutamente rico, pletórico de agua, de bosques, porque era un estado, era, digamos, la esponja de agua del país, junto con Chiapas. Pero fíjate, ahora ya se está convirtiendo en un páramo. Claro, hace poco hubo una manifestación aquí en el centro de la ciudad, no me acuerdo exactamente de qué municipio, pero es un municipio ligado con el aguacate. Se manifestaron, no era Tacámbaro, era por ahí uno cerca, Acuitzio o por ahí, que estaban ellos en contra de que los dueños de los sembradíos de aguacate bombardearan las nubes para que no lloviera. Y es algo que me llamó muchísimo la atención, porque por ahí también está ya habiendo acciones que están afectando el ciclo hidrológico y una serie de aspectos que vale la pena indagar, ¿no? En ese sentido. Y esto es interesante porque no solo está ocurriendo aquí, a mí me lo mencionaron ayer en el caso de Tacámbaro, que se están bombardeando nubes para que deje de llover, pero esto está ocurriendo en Guanajuato, y esto está ocurriendo en el Valle de Perote, junto a las granjas Carroll, que es otro caso emblemático de negligencia criminal del Estado, donde los agroindustriales, para que no se dañen sus cultivos, impiden que llueva para todos. Y esto en el caso de Guanajuato, donde la gente tiene que recurrir a la captura de agua de lluvia para poder sobrevivir, porque no pueden tomar agua del subsuelo, es literalmente un intento de asesinato. Es un genocidio.
Entonces, aquí lo que estamos presenciando es una lógica demencial, digamos, en los términos en los que lo ha planteado la propia ecología política. Estamos hablando de que estamos alterando todo el metabolismo no solo de los ciclos naturales, sino los propios metabolismos sociales son absoluta y completamente irracionales. Pues vamos a ir cerrando, no sé qué quisieras complementar, Humberto. Pues que estas luchas hay que seguir haciendo conciencia. Qué bueno que se está preparando estas reuniones, no solo locales sino nacionales, y unirlas con los otros problemas de crisis para tratar de salir adelante. Porque bueno, simplemente para terminar, lo dijeron los del ESME hace 2 años, son ellos o somos nosotros. Exacto. Y nosotros somos mayoría. Entonces, pues a seguir luchando y adelante. Sí, si me permites muy rápido, el 25 de agosto, decía yo, es la Asamblea Estatal, se va a conformar la Asamblea Michoacana de Afectados Ambientales en Morelia. Aquí en Morelia no hemos definido, no han definido más bien los compañeros de acá dónde va a ser, y el 9, 10 y 11 de noviembre se va a realizar la Asamblea Nacional, la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en Cherán, Michoacán. Y en octubre es la 8ª Asamblea Nacional de en noviembre. En Cherán, Michoacán. En Cherán, Michoacán. Perfecto, bueno, pues un cortísimo, nos aventamos ahora sí que un récord. Ajá. Gracias por estar por aquí, ojalá haya otro momento de poder adentrar en este aspecto que es importantísimo, interesante y realmente conmovedor de este tipo de acciones que se están haciendo y realizando. Agradecemos al auditorio que nos haya acompañado. Nos vemos en el siguiente programa de Cambio en el Debate. Gracias. Buenos días. Gracias.